No, me siento un poco parte de esta casa y he transitado junto a los compañeros y las compañeras acá el camino, algunas de las instancias que finalmente desembocaron en esto que es un acontecimiento. Un acontecimiento es cuando algo es un antes y un después, cuando deja una huella, cuando deja una marca, y creo que la creación de esta cátedra y que sea en la Facultad de Educación particularmente me parece que es eh, un gran paso, un verdadero acto, un acto político, un acto académico y un acto académico que acerca la universidad a la comunidad en este intercambio que tan bien describieron acá los compañeros y las compañeras. Yo tengo, cuando me dan una tarea, que en este caso me honra, insisto, tener que hacer esta apertura en este acto de inauguración, soy muy rigurosa respecto de la demanda para la cual soy convocada, y luego de haber transitado el programa, que realmente es impresionante lo que han trabajado y cómo está pensado y toda la estructura de las clases, quise tomar también algunos autores en esta instancia primera de transmisión y de intercambio y que quiero compartir con ustedes. Y quería decir también, cuando en todas las instancias públicas que siempre se menciona la insistencia de Pablo para las cosas que se logran tan importantes, podemos nombrarlo como el deseo decidido, ¿no? El deseo decidido es ese compromiso que es no solamente el compromiso que uno puede tener con causas justas, sino también lo que hay en uno respecto de eso. Y eso lo podemos nombrar como deseo decidido, que es, creo, la causa que nos convoca hoy a todos y todas acá. Así que, bueno, en primer lugar, además de celebrar esta valiosa iniciativa, quiero agradecer el esfuerzo de las autoridades presentes, todo el trabajo, bueno, a la decana de la Facultad de Educación de la UNCUYO, Ana María Sisti, gracias por toda la tarea que vienen haciendo, a la Secretaría Académica, también a los otros decanos y decanas que la hicieron posible, Arturo Tacheret y Claudia García, a todos los docentes de la cátedra, de esta cátedra abierta, Perspectivas de Derechos Humanos en las Prácticas Educativas, a su titular, Emiliano Yaqui, a Pablo Seidel, director. Me sorprendió cómo, Inés, lo dijiste de memoria, nunca me pude aprender ese nombre, creo que la mayoría no lo saben, yo lo voy a decir. Director del proyecto de la Universidad en la recuperación, formación y difusión de procesos de identidad y memoria colectiva, lo deben haber pensado. Bueno, de la Secretaría Académica del Rectorado, venimos trabajando activamente, como dije antes, con Pablo, la cuestión de los derechos humanos vinculada a esta temática de memoria, verdad y justicia, y también con los compañeros y las compañeras que mencionaron acá de este valioso plantel docente que integra esta cátedra, esta flamante cátedra. Y quiero poner el eje especialmente en estos saludos y en esta celebración en las y los estudiantes y docentes que han elegido esta instancia de formación. Porque además de que por supuesto aspiramos a que sea un espacio de enriquecimiento en sus saberes, para sus desempeños, partimos de que en la misma elección de formarse en la materia hay ya una necesaria y valiosa interpelación de la educación. Es decir, ya hay una posición respecto de la cual la educación no puede estar divorciada, como también se dijo acá, de los derechos humanos. Es un honor para mí entonces encontrarme acá con ustedes en este acto inaugural que, como les decía, considero un verdadero acontecimiento, y podemos partir entonces de por qué darle ese estatuto de acontecimiento. Porque aspiramos a que el pasaje por una instancia de transmisión, de aprendizaje de esta naturaleza, constituya para ustedes un antes y un después que deje una fructífera huella en este recorrido y en el posterior desarrollo profesional e institucional en el campo de pertenencia que cada uno de ustedes, cada una de ustedes tenga.
Y vamos a referirnos, como se dijo acá hoy entonces, a los sentidos de los derechos humanos en la práctica educativa. En tanto, esta cátedra se propone posibilitar el diálogo entre contextos históricos y actores, como también se explicó, en torno a los procesos de construcción y defensa de los derechos humanos en relación con esta tríada de memoria, verdad y justicia. Si hablamos de la construcción, si tomamos el concepto de construcción respecto de los derechos humanos, estamos dando cuenta de un movimiento, de un protagonismo, y eso implica efectivamente leer el surgimiento y la vigencia de los derechos humanos no divorciados de los contextos sociales que pueden propiciar o no su vigencia. No se puede pensar los derechos humanos divorciados de esos contextos sociales. Y en estrecha relación con el periodo propuesto de nuestra historia reciente, que se parte específicamente de mediados del siglo pasado a nuestra actualidad, que no es un recorte casual, no es arbitrario, supone un nombre para los derechos humanos en nuestro país, y ese nombre efectivamente es Memoria, Verdad y Justicia. Yo digo siempre que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre que les da contenido y que a partir de ahí se ha podido construir y ensanchar el campo de amplitud, de pertenencia, de alcance de los derechos humanos, y ese nombre es Memoria, Verdad y Justicia. Y esto alude tanto al último periodo dictatorial como a las luchas del movimiento de derechos humanos en la Argentina, como también se señaló acá, que hicieron posible la construcción de otros parámetros éticos hacia la fundación de un otro contrato social que no desconociera las consecuencias que en el plano político, económico, social y cultural dejó esta última experiencia totalitaria. La Argentina tuvo un largo recorrido de alternancias, ¿no?, de secuencias entre golpes militares y democracias formales. Podemos decir que en ese punto hay una continuidad, pero también ubicamos en la última sonada militar, y podemos decir cívico-militar y todo lo que podamos agregar, que implicó una ruptura, un antes y un después, precisamente por el alcance que iba a tener la represión, por todo lo que implicó el saldo de la metodología represiva, 30.000 personas desaparecidas, la apropiación de bebés, el exilio externo e interno, incilio, los presos políticos, sociales, y podemos decir también la desarticulación de los lazos sociales solidarios. Este último aspecto fue crucial, precisamente porque el autodenominado proceso de reorganización nacional se proponía precisamente eso, la reorganización de la sociedad, la ruptura del entramado social, del lazo al otro, a la otra, sembrando el terror, justamente para crear las condiciones de posibilidad, de implementación de lo que habría de venir después, que fue un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos, en desmedro de grandes y mayoritarios sectores de la población, que generó y propició, digamos, la multiplicidad y profundización de modelos neoliberales, que sabemos que esto fue en toda la región a través de la llamada Operación Cóndor, bajo la doctrina de la seguridad nacional, y a través de la Operación Cóndor también se propició el secuestro e intercambio de prisioneros en lo que fue una verdadera internacional del terror, podemos decir, y también lo que generó eso, no solo en la Argentina, sino en relación a lo que fueron las dictaduras en América Latina. Entonces, desde esta perspectiva podemos adentrarnos en esta cuestión de qué persigue el terror. Esa metodología represiva a la que estamos haciendo alusión se basó en lo que un autor francés y sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, David Rousset, nombró como universo concentracionario. Les leo una definición que me parece muy, muy interesante para poder pensar los alcances del terror y por qué se propiciaba el terror
al conjunto de la población para justamente lograr la ruptura de todo el entramado social. La tortura permanente, transformada en una condición natural de ser, alimenta un temor extremadamente poderoso. Los campos, por su sola existencia, edifican en la sociedad una pesadilla destructora, eternamente presente y al alcance de la mano. La muerte desaparece. Fíjense qué importante esto, ¿no? Porque se puede pensar la desaparición también como el estar entre dos muertes. Esto es un concepto que se puede profundizar y lo podemos hacer también digamos, a lo largo de la cursada. Pero digo, la muerte desaparece, es un modo de nombrar la desaparición. La tortura triunfa, siempre viviente y activa, desplegada como un arco en el mundo aterrado de los hombres. Pues no se trata solo de someter o imposibilitar cualquier oposición. El arma tiene una eficacia singularmente superior. Los campos castran los cerebros libres. Ahí termina la cita. Me pareció importante tomar esta referencia porque efectivamente no puede haber este tipo de prácticas sociales extremadamente dolorosas, extendidas, sin un relato que las soporte. Es decir, el poder se soporta en un discurso afín que requiere para sembrar el terror de operar sobre, como dice Rousset, los cerebros libres. Por eso cuando hablamos de terrorismo de Estado, en tanto es desde allí desde donde se ejerce el terror, la violencia contra las ciudadanas, los ciudadanos, este tipo de dominación también requiere de la construcción de la llamada opinión pública o de lo que podemos nombrar también como sentido común, que efectivamente puede devenir el peor de los sentidos. De ahí la importancia de profundizar justamente acerca de los sentidos de los derechos humanos en las prácticas educativas, en los espacios de formación institucionales que son apuestas a nuestro futuro. En los juicios que investigan y sancionan delitos de lesa humanidad y genocidio que se llevan adelante en diversos lugares del país, acá hay muchos y muchas protagonistas de estos juicios, justamente se ventilan las distintas directivas secretas que se daban a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre las operaciones psicológicas destinadas a estos fines. Hubo un recorrido del que podemos hacer un recorte en relación a frases como resultado de esas operaciones psicológicas sobre la población, que las podemos pensar como en diferentes momentos históricos del terrorismo de Estado, como frases que ilustran de alguna manera la opinión pública. Primero, cuando se llevaban a la gente, era por algo será, algo habrá hecho, invirtiendo la carga de la prueba y de alguna manera propiciando la desresponsabilización de quien asistía de alguna manera a ese terror, a la práctica de ese terror. Luego, por eso es tan importante el concepto de terrorismo de Estado, en tanto designa en situaciones en las que se busca la dominación por el terror y quienes detentan el poder pretenden asegurar su posición e instaurar así un Estado totalitario mediante la aplicación generalizada de esas prácticas que en realidad están destinadas al conjunto de la población. Por eso se piensa el concepto de genocidio en términos de destrucción del entramado social. Por eso de ahí el concepto, la problematización del concepto del autodenominado proceso de reorganización de la sociedad. Luego, con el advenimiento y el conocimiento de los testimonios, fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, dando cuenta de alguna manera de lo que funcionó a modo de secreto de familia, ¿no? Yo no sabía nada, ese saber no sabido. Y luego fue, bueno, ahora hay que olvidar, mirar para el futuro, no se puede vivir del pasado. Esto es fundamental porque incluso en situaciones que no responden a procesos dictatoriales, a través de lo que hoy se llaman nuevas estrategias de dominación, a mí me gusta decir renovadas estrategias de dominación, se construyen sentidos en relación con la llamada colonización de la subjetividad, a través de expresiones segregacionistas basadas también en imperativos de odio, negacionistas, que se potencian en épocas de avances
de discursos y prácticas neofascistas. Incluso esto se puede ver en los discursos cotidianos, ¿no? Pero un modo de pensarlo es, en otras etapas, frente a determinadas disputas de discursos, competencia entre discursos, etcétera, lo que se disputaba eran discursos progresistas. Hoy los discursos son desembosadamente segregacionistas, negacionistas, y justamente propician esos imperativos de odio en la sociedad, porque ¿cómo pensar sino que se vote a personas con los discursos de Trump o de Bolsonaro, efectivamente homofóbicos, racistas, etcétera? Es decir, cómo se opera sobre esos, como decía Rousset, cerebros libres. De ahí entonces la importancia de sostener la defensa de los derechos humanos como respuesta al malestar en la civilización, que marca precisamente su surgimiento en relación a la experiencia de la guerra, ¿no? Cómo surgen los derechos humanos. Esto no es sin pensar, sin introducir la cuestión de la condición humana. Freud decía que si fue necesario instituir un mandamiento, ¿no? que convoque a la sociedad, a cada ser humano, a amar al prójimo como a sí mismo, es porque esto no es natural entre los seres humanos, porque si fuera natural no haría falta un mandamiento, no haría falta una convocatoria de este tipo, ni hablar de los otros mandamientos, ¿no? Porque hay muchos mandamientos que nos convocan. En fin, entonces, de este modo, digamos, el poder pensar la condición humana es un modo de advertir a la humanidad de esto que se difundió a través, desde el filósofo Hobbes, de ubicar esta lógica, esta impronta del hombre como lobo del hombre. Es decir, ¿qué es capaz? ¿Hasta dónde puede llegar lo que acá se nombró como crueldad? Primo Levi, en su exploración de la sociedad de la Alemania nazi frente al exterminio masivo de la población, analiza el perfil y los mecanismos de negación que mostraban lo que esa sociedad en ese momento no quería y no podía ver. Y planteaba, cito, en un Estado autoritario se considera lícito alterar la verdad, reescribir la historia, distorsionar las noticias, suprimir las verdades, agregar las falsas. La propaganda sustituye la información. Y esto, insisto, lo podemos pensar y verificar no solamente en situaciones de estados autoritarios, desde la perspectiva dictatorial. No obstante, agrega, esconder al pueblo alemán la existencia del enorme aparato de los campos de concentración no era posible. Se trataba de crear y mantener una atmósfera de terror. Dice, oponerse a Hitler era extremadamente peligroso. Luego de analizar las contradicciones acerca de este saber no sabido, concluye en que quien sabía no hablaba, quien no sabía no hacía preguntas, y a quien hacía preguntas no se le respondía. Y dice que la mayor parte de los alemanes no sabía porque no querían saber, más aún, porque querían no saber. Y es importante detenernos en esto porque no es un juego de palabras, porque poner el énfasis en el querer no saber no es lo mismo no querer saber que querer no saber, porque querer no saber alude a un grado de responsabilidad del sujeto. Abordar la cuestión del sujeto responsable implica un modo de respuesta frente a esa alienación subjetiva en la que el ser humano queda en una posición pasiva de ser, entre comillas, hablado por el otro con mayúscula, el otro de la cultura, el otro de la dominación. Para hacer lugar precisamente desde esta perspectiva, ¿no?, poder pensar el sujeto responsable que puede interpelar ese discurso que le viene como dado, ¿no? Ese es el sentido de proponer la perspectiva de los derechos humanos en las prácticas educativas, en tanto nos puede brindar herramientas precisamente para una posición activa en la defensa de los derechos humanos, en su vigencia, como escenario transversal, como decíamos acá y veníamos hablando antes, para la vida de los seres humanos. Por eso fue y es tan importante lo que se ha logrado avanzar en la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, en donde este último significante, justicia, tuvo el estatuto de lo no negociable.
Y en ese sentido vino a acotar a través de políticas públicas de memoria institucionales, y esta es una política pública de memoria institucional, la apertura de una cátedra como esta, justamente, vino a acotar ese poder de quienes se erigían en amos, dueños de la vida y de la muerte. Dioses oscuros, podemos nombrarlos de este modo, que desplegaron a lo largo y a lo ancho del país lo peor de la condición humana. Y hago mención a la importancia que tuvo para esta construcción y fortalecimiento de los derechos humanos desde el enfoque de memoria, verdad y justicia, el avance que en esta materia se llevó adelante en el país y en particular en esta provincia en relación a los juicios, como decía antes. Seguramente van a trabajar esto durante la cursada, no lo voy a profundizar acá, pero sí quiero hacer mención a la importancia de los juicios, en tanto fue uno de los escenarios privilegiados que permitió reponer un relato que había sido arrancado del contexto histórico, permitió reponer una experiencia histórica que había sido borrada de ese contexto, de esa etapa histórica. Y puntualmente quiero destacar la importancia crucial de haber juzgado aquí a quienes, como miembro del Poder Judicial, teniendo la tarea de impartir justicia, y hay testimonios de personas que, estando en esas situaciones de desamparo total y absoluto, cuando aparecía un juez, creían que salvaban su vida y sin embargo era otra persona más de ese sistema y de ese universo concentracionario. Por eso me parece fundamental, ¿no?, haber podido juzgar a esos miembros del Poder Judicial que, teniendo esa tarea de impartir justicia, por el contrario fueron partícipes activos, funcionales a la lógica del sistema concentracionario. Si abordamos esto desde la subjetividad, justamente Freud decía que había algunos seres humanos que en determinadas circunstancias eran capaces de cometer las peores atrocidades. A mí me gusta, cuando hablo de esto, recomendar una película que es antigua, mi hija me diría que antigüedad, mamá, pero que es una película excelente, que se llama Y como Ícaro, algunos la deben haber visto, con Yves Montand, que es una película que justamente da cuenta de esto, de cómo el ser humano en determinadas circunstancias es capaz de cometer las peores atrocidades. ¿Y qué es lo que puede venir a acotar esto? Una instancia de justicia que sancione que esos crímenes no sean impunes. Tenemos muchos ejemplos de escenas que aluden a esto en los juicios. De ahí el carácter ejemplar de estos procesos. ¿Cómo pensar entonces la relación entre educación y derechos humanos? Ustedes van a abordar durante la cursada de esta materia esta intersección desde diversas dimensiones, jurídico-política, subjetiva y pedagógica, y quería detenerme en estos últimos enfoques simplemente para ubicar una de las miradas posibles para pensar de qué hablamos cuando proponemos un abordaje relacional, crítico y conversacional. Hablamos de interpelar nuestra relación con el saber porque justamente es desde esa posición que propiciamos un acceso al conocimiento. Freud ubicaba tres imposibles, a mí me gusta volver sobre esto: analizar, gobernar y educar. Pero obviamente no para subestimar esas apuestas, podemos decir, sino todo lo contrario, para jerarquizarlas, para interrogar sus bordes, sus fronteras, es decir, bueno, educamos. ¿Quién educa? ¿Desde dónde? ¿Quiénes son las personas activas en esos roles? ¿Quiénes son los protagonistas? Sus alcances, sus horizontes, justamente para no pararnos, para no pararse desde esas pretendidas verdades absolutas en relación a las cuales las experiencias más siniestras en la historia de la humanidad demuestran hasta qué punto, en nombre del bien, se pueden implementar las peores prácticas. En nombre de los derechos humanos, durante la dictadura se instaló la campaña, algunas lo deben recordar, los argentinos somos derechos y humanos, justamente para contrarrestar las campañas de denuncias que se iban pudiendo implementar en el exterior, para visibilizar lo que estaba pasando en el país. En nombre del bien y de la pureza de la llamada raza aria se llevó adelante el Holocausto. Hay un autor
psicoanalista Javier Aramburu, que trabaja justamente la lógica de la defensa de los derechos humanos como aquella que propicia la singularidad, que hace lugar a la diferencia en relación al respeto a la etnia, a la elección sexuada, a las diversas comunidades. Quería tomar un recorte de esa perspectiva, dado que ustedes también van a profundizar otras categorías desde el campo del derecho, desde el punto de vista jurídico. Por eso quería hacer este recorte que tiene una intersección desde esta perspectiva. Este autor dice que el derecho es un sistema de reconocimiento de lo que una persona puede y no puede hacer, y tiene valor de ley. Esa ley se supone justa porque trata a todos por igual. Todos y cada uno tienen igual derecho a poder vivir libremente. ¿Y qué implica entonces ese libremente? Libremente quiere decir dentro del espacio de lo que la ley reconoce y prohíbe. Ahora bien, decimos que la ley otorga unos derechos a hacer o no hacer cosas. La ley es la fuente de lo posible. El derecho entonces tiene una parte positiva, lo que permite hacer, el poder que otorga, pero tiene para poder fundarse una parte que prohíbe. Viene a regular las relaciones entre los seres humanos. Entonces, ¿qué prohíben los derechos humanos? Lo que prohíben, lo que los derechos humanos son convocados a condenar, a sancionar, es que no se reconozca precisamente el derecho de cada uno, de cada una, de cada tradición, de cada discurso, de cada comunidad, a la diferencia, a su existencia como igual a todas las otras. Condena entonces, desde la perspectiva que estamos trayendo, el goce de exterminar al otro. Ese es el goce al que la ley pide que se renuncie, dice este autor. Y agrega, en realidad todo el derecho se funda sobre esta prohibición básica. Lo que los derechos humanos determinan es la garantía de que esto sea respetado por los estados en relación no solo a los individuos, sino a comunidades, culturas o etnia. Exige que los estados legitimen su autoridad de acuerdo con estos principios. Pone un límite a las leyes y a los estados que las sancionan y aplican, que es justamente ese límite al goce de asesinar, de aniquilar, de segregar, de discriminar, de excluir, todo lo que podamos pensar en este sentido. Entonces, si lo esencial en lo humano es la diferencia, declinar la diferencia para ser igual a todos, a todas, es manifiestamente injusto desde esta lógica. Porque, fíjense qué interesante como lo plantea, dice Aramburu, justamente lo que desde esta perspectiva los derechos humanos no dicen que todos somos iguales, dicen que todos renunciamos igualmente al goce de aniquilar la diferencia, porque entonces el derecho humano es el derecho a la diferencia limitada al espacio de la ley, justamente en tanto la ley funda ese espacio de poder que reconoce las diferencias mutuas. ¿Por qué? Porque no basta con reconocer la diferencia, puedo reconocer la diferencia para exterminarla. Un claro ejemplo de esto, ya lo dijimos, fue la práctica del nazismo contra el pueblo judío, es decir, bien puedo reconocer las diferencias y por eso decir, en nombre de la diferencia, fundar todas las atrocidades, es decir, por ejemplo, los judíos atentan contra la pureza de la raza aria, son diferentes, exterminémoslos. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido delimitando justamente siempre en todas estas instancias de dominación en relación a estas prácticas persecutorias, a ese otro, a esa otra, a perseguir, que en determinado tiempo y espacio histórico ha sido el negro, el judío, el indio, el subversivo, el pobre, el inmigrante, es decir, no alcanza con ubicar la diferencia, es necesario también respetarla, concederle a los demás iguales derechos que los míos. Entonces se trata de la igualdad de derechos para todas las diferencias limitadas a una ley. Entonces, en este punto, derechos humanos es un nombre para ese lazo social que se funda en el límite a ese poder ilimitado del otro. El otro con mayúscula, de la cultura, del Estado, como lo podamos pensar. Entonces, si la segregación es lo que queda por fuera del orden simbólico, la exclusión, aquello
rechazado por el discurso de la época, lo que no tiene reconocimiento en el orden simbólico de ese otro de la cultura, de la civilización, atender la intersección entre los derechos humanos con las prácticas educativas desde la experiencia histórica local en materia de memoria, verdad y justicia, hace a una posición ética. Por eso nos proponemos en el programa de la materia atender la subjetividad involucrada en los procesos de aprendizaje en el campo de la formación, que hace precisamente alojar las singularidades de los actores involucrados en los mismos, en intersección con los procesos históricos de producción de memorias sociales. Porque posicionarse desde la perspectiva de los derechos humanos implica una indagación crítica de los modelos de dominación, como se explica en el programa, patriarcales, coloniales, capitalistas, clasistas, fascistas y racistas, es decir, aquellos que se imponen desde un ejercicio de poder autoritario. En ese sentido, me gustaría compartir lo que dice el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Sostiene que lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación, que no es simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal, en esta relación del capitalismo con el racismo y el sexismo. A mayor desigualdad en la vida económico y social, plantea, más racismo, más discriminación y más sexismo. Sostiene que estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista, y plantea la necesidad, fíjense qué interesante esto para este mundo tan complejo en el que vivimos, de variadas utopías acordes a la diversidad. Habla de la encrucijada de los derechos humanos como un lenguaje capaz de articular luchas en plural por la dignidad y propone un diálogo creativo entre los derechos humanos considerados como universales, los derechos humanos para todos, para todas, un universal, y el pluriverso de luchas y saberes, que haga lugar, miren qué lindo como lo dice, a los gritos y murmullos susceptibles de un resurgimiento singular frente a la instrumentalización cínica de los derechos humanos. Acá podemos ubicar la pretensión de apoderarse de banderas tan caras a los valores de la sociedad, ¿no? Como estos significantes, estos conceptos libertarios, libertad, los derechos humanos, ¿no? Desde esta lógica de los imperativos de odio. Proponemos entonces el lenguaje de la dignidad humana frente a los renovados modos de exclusión y segregación. Me permito entonces pensar esta experiencia que vamos a transitar juntos y juntas en esta cátedra, tomando como metáfora los tres momentos lógicos que Lacan ubica en torno al análisis. Un primero que llama un instante de ver, un segundo momento que es un tiempo de comprender y un tercer momento que es un momento de concluir. Es decir, en ese instante de ver proponemos el estudio de la realidad, leerla, interpelarla, luego en el tiempo de comprender poder de alguna manera incorporar los efectos, las consecuencias que conllevan la vida de la sociedad, poder entenderlas, cómo eso ha llegado a la vida de la gente en experiencias de esta naturaleza, propiciar los debates tan necesarios en los ámbitos educativos para poder pensar los modos de construcción de subjetividad y su transmisión, para, en el momento de concluir, poder incorporar, adquirir nuevas herramientas que contribuyan a interpelar, a deconstruir, a conmover los modos de negación de la historia e incluso aquello que nos aparecen como verdades ineludibles, absolutas e inapelables. Decíamos, no es casual que abordemos las perspectivas de derechos humanos en las prácticas educativas desde la experiencia histórica de memoria, verdad y justicia. No es casual, por eso insisto, y si esta tríada se imprimió en la historia de este país como pacto civilizatorio, podemos ubicar como actor protagónico a las madres, a los familiares, también se dijo acá, que frente a la pérdida más visceral, en tanto perdieron con sus hijos y sus hijas, aparte de sí mismas,
salieron al ruedo, haciendo de la figura de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Las madres se dicen paridas por sus hijos, por sus hijas, en tanto desde esa falta construyeron una respuesta ética que fundó una lógica innovadora que fue del orden de una invención. No existía eso antes, no había habido una respuesta de esa naturaleza. Y así construyeron entonces un acto político sin precedentes. En el símbolo de esos pañuelos blancos, que es un símbolo hoy universal, en la intersección del nombre de sus hijos e hijas bordados en esos pañuelos, en esos pañales elegidos para reconocerse, inauguraron un modo de intersección entre lo singular de cada una de ellas y el reclamo universal de todas, pensando en esta lógica del pluriverso de singularidades de derechos humanos y los derechos humanos como universales. Podemos pensar entonces, desde esta perspectiva, tomar esta noción de conversación que proponemos en el encuadre metodológico como espacio de reflexión, como pensar en conversación, como uno de los lugares del coro en las tragedias. Para mí esto fue un hallazgo, porque es parte de un trabajo que vengo haciendo, y cuando pensé la lógica de pensar en conversación, me encontré con el lugar del coro en las tragedias como colectivo, como conjunto de personas que se dirigen a la comunidad y al mismo tiempo la representan, como expresión de restitución del tejido social que a su vez fue tejiendo y retejiendo esa trama discursiva pretendidamente arrancada. Ese fue, de algún modo, el protagonismo de quienes ocuparon un lugar destacado como actores sociales. En su análisis del rol de Antígona, enfrentando la condena de su hermano de haber sido privado de los ritos funerarios, Lacan le atribuye al coro la función de la expresión de las emociones. Dice, el comentario emocional es realizado. Esta es la posibilidad mayor de supervivencia de la tragedia antigua, es decir, la supervivencia de la memoria, en tanto la función del coro. Nos proponemos entonces ser parte, junto a ustedes, de ese coro, reflexionar en conversación con ustedes a través de una instancia de pensamiento que nos constituya como sujeto colectivo, protagonista de un modo de pensar la educación que nos interpele una y otra vez para enriquecer nuestra manera de habitar no solo las instituciones educativas, sino el mismo mundo por el cual somos a la vez habitados nosotros y nosotras. Tengan entonces una excelente, enriquecedora y fecunda cursada. Muchísimas gracias.